Shalom y buenos días. Hoy el título lo dice, nos trae un tema delicado, pero que a mí ya me estaba causando bastante molestia. Sobre todo porque no es un tema muy bien abordado, tanto por el lado de los proterrucos como por el lado de los sionistas. Y me refiero al tema de la causa palestina, o como a mí me gusta llamarla, la causa fraudestina, porque es todo un vil fraude. Y uno puede decir, Joshua, te volviste loco, ¿cómo que un vil fraude? ¿Cómo puedes llamar un vil fraude lo que está pasando en Palestina? Sí, es un vil fraude, porque la gente que está cacareando y gritando y siendo bastante vocal, innecesariamente, no tiene ni la más remota idea de qué está pasando, no tiene ni la más remota idea de qué es Palestina realmente, y no tiene ni la más remota idea de cómo funciona el Medio Oriente. ¿Y qué pasó antes de la dichosa Nakba? Que de hecho los propios palestinos se la buscaron por no querer ser gobernados por alguien que es igual de odiador del jamón que ellos. O sea, ellos decían, no, si no nos gobierna un musulmán, nos rebelamos. Y fue lo que pasó. A pesar de que se había acordado y de que la Unión Soviética, no Estados Unidos, la Unión Soviética fue el país que más abogó por Israel, y en el lado de Occidente fue Francia. No por nada, muchas de las primeras armas que tuvo Israel eran armas nazis heredadas de Francia, Shermans franceses, así como también armas soviéticas de Checoslovaquia o de la propia Unión Soviética. Es algo que la gente ignora, y sobre todo la gente de izquierda, que se pone mucho a cacarear sobre la causa palestina y que Estados Unidos es el gran villano. Y cuando esta gente olvida que es la Unión Soviética el padre de Israel y no Estados Unidos, cuando de hecho incluso Israel es un país de raíces socialistas, los kibutzim, movimientos juveniles. Sí, también había mucha gente de derecha sionista, el movimiento revisionista, por ejemplo, al que incluso yo pertenecí antes de regresar a mis raíces socialistas. Pero no venimos a hablar de mí. ¿Cuál es el problema con la causa palestina? Para empezar, lo voy a decir y no me importa si mucha gente se ofende. Los pro-palestinos son tontos útiles del ayatollah iraní. O sea, son los ayatolas y Qatar, pero sobre todo los ayatolas iraníes, quienes financian, promueven y manejan como títeres sin alma ni cerebro a toda la gente que grita Free Palestine y no sé qué tantas cosas. ¿Palestina libre de qué? ¿De los terrucos que han gobernado el país eternamente? Que bueno, ni siquiera es un país, o sea, Israel es el mandato británico de Palestina, convertido ahora en otro país, dejando de ser una colonia inglesa, volviéndose Medinat Israel. Mientras que el Estado palestino, tanto Judea y Samaria como Gaza, solamente son el capricho de islamistas que, como dije, no les cabía en la cabeza la idea de que alguien que no sea un odiador del jamón les gobernara. Y es una realidad histórica. No por nada los musulmanes en Europa están constantemente pidiendo califato y otras cosas, pero no quieren regresarse a los califatos o gobiernos horribles que tienen en sus tierras natales, bien comoditos que están en Europa. Y en general es algo que me causa mucha vergüenza y asco de la izquierda en general. O sea, y lo digo yo que soy de izquierdas. O sea, el hecho de que apoyen la causa palestina con tanta ceguera. Yo tengo amigos que son pro Palestina. Tengo un amigo italiano que es historiador, con el que discuto mucho sobre este tema. Y él me pregunta, ¿cómo apoyarías a la causa palestina? O sea, ¿qué tendría que pasar para que lo hicieras? Y le dije que personalmente, para que yo apoyara la causa palestina,
y para que la gente me viera con banderas palestinas, tendría que surgir un movimiento socialista formal palestino, un movimiento político, y nada de terrucos disfrazados de idealistas, como el Yasser Arafat, maldita sea su memoria. Que por cierto, Yasser Arafat era egipcio, no era palestino. Y sobre todo que este movimiento, aparte de socialista, que no sea un títere del Baas, que bueno, el Baas ya no existe, pero que sea un movimiento de revolucionarios, patriotas, que busquen formar una república palestina. Y que sobre todo la coexistencia con Israel. Y si eso nunca llega a existir, pues, perdón, pero que Israel se haga con todo el territorio. Porque es legítimamente de él. No solamente Judea y Samaria es la cuna histórica del pueblo judío, no por nada esas tierras se llaman Judea y Samaria, y de hecho están habitadas por sus nativos que son judíos y samaritanos, por algo Samaria, sino que también, algo que algo que mucha gente olvida, sobre todo, es el tema de la historia de Palestina. Para empezar, Palestina ni siquiera es una palabra árabe. Palestina es una palabra latina que significa tierra invadida. Y palestino, gentilicio, significa invasor. Y esto viene de los filisteos, que eran piratas griegos que constantemente ocupaban tierras en las que ellos vivían y formaban pequeñas colonias. La Palestina histórica, la Filistea, la tierra de los filisteos, tal como la Biblia, la arqueología nos apuntan, es solamente Gaza. Que Gaza pues es del tamaño de una ciudad pequeña de cualquier país occidental. O sea, Gaza es una miseria de ciudad, es chiquitita. Y eso es algo que mucha gente omite. Y de hecho, la capital histórica de cuando Siria-Palestina se llamó Siria-Palestina, era Aelia Capitolina. Nunca se llamó Al-Quds como tanto los propagandistas de los ayatolas insisten. Nunca se llamó así. Siempre se llamó Jerusalén. Incluso bajo el dominio cristiano de Jerusalén, cuando los cristianos se hicieron con la tierra a través de las cruzadas para defender a judíos y cristianos de los envites musulmanes, llamaron a esa tierra Jerusalén, porque pues, todo el mundo sabe que esa ciudad siempre se ha llamado Jerusalén desde que se fundó. Y es algo que nadie puede negar. También otro detalle es que siempre algunos pro-palestinos los he escuchado decir la tontería de que no, es que los judíos son polacos y los palestinos somos los descendientes de los judíos. No, o sea, por una simple razón. El judaísmo es una etnorreligión, o sea, los judíos no se mezclan con otras naciones. Y aunque tú veas que un judío se llama, no sé, Benjamin Landau, el Landau no suena muy del Medio Oriente, ese hombre sigue teniendo rasgos del Medio Oriente. O sea, no solamente porque tiene los rasgos fenotípicos de una persona del Levante, algo que los palestinos no tienen. Los palestinos tienen rasgos totalmente árabes o incluso hasta africanos, debido a que muchos marroquíes, que son del norte de África, vinieron a Palestina antes de la Nakba. No por nada en Palestina abunda el apellido Al-Mughrabi, Al-Sham, que son apellidos que dicen de dónde son y no son de Palestina. Son de Siria en el caso de Al-Sham y Mughrabi en el caso de Marruecos. Incluso tengo aquí varios apellidos comunes palestinos que indican que, bueno, esta gente pues no tiene ningún derecho a llamar a los judíos migrantes, que son Agashi, Ashrawi, Al-Hafi, Alami, Alawi, Adwan, Afghani, Ajami, Abu Ghosh, Abu Sita, Abu Kishk, Bana, Baghdadi, Badra, Azad, Awad, Dormush. Eso no suena palestino, porque de hecho son apellidos turcos,
de Algeria, de Marruecos, de Irak, de Afganistán, de Egipto, incluso europeos. Y en el caso de los judíos, ¿por qué ellos tienen entonces apellidos europeos? Por algo muy simple, porque los judíos se pusieron apellidos para no solamente pasar desapercibidos, porque bueno, si tú estás en un país donde la gente se suele llamar Carlos Gutiérrez y llega una persona que se llama Benjamín Ben Yoshua o que se llame Yaakov Ben Tasgal, pues como que no pasa muy desapercibido, y sobre todo cuando un policía le cheque el INE. Señor, páseme, pues lo digo, pues soy mexicano, señor, páseme su INE. Y dice, Joshua Benjamín. O dice, Adriel Ben Hasil. ¿Qué clase de nombre es ese? Y es obvio, los judíos se tuvieron que adaptar. También por ciertos lineamientos que impuso la iglesia a los judíos. De ahí nacieron los dichosos apellidos sefardíes. Amigos, Zamora, Pinto, y así nos podemos ir. Pero en el caso de los palestinos, otro detalle también, y de hecho este a mí es el que más me da risa. No me da risa porque sea un insensible, sino porque es una mentira como una catedral, como la de Santiago de Compostela, que es enorme, así de grande es esa mentira. Mentira, es una mentira como del tamaño de Rusia. Y es lo del genocidio palestino. No solamente no existe tal cosa, porque la población palestina pasó de ser de 750,000 a 11 millones. O sea, dime tú en qué genocidio la población se octuplica, sino que también, incluso con datos que tengo aquí frente a mí, la población palestina creció, incluso completamente ajena a los problemas de la guerra que ha habido entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas. Que de hecho Hamas tiene secuestrados a los palestinos, aunque bueno, los palestinos ya han abierto los ojos. Y en el caso, y unos podrán decir, no, pero es que hay una limpieza. Sí, claro, una limpieza étnica de que 750,000 pelados ahora son 11 millones, claro. Esa es una limpieza étnica. Mientras que en el caso de los judíos, solamente les voy a dar este dato que se les van a caer las nalgas. Había 3 millones de judíos seculares, religiosos, más religiosos, hasídicos, de lo que se te ocurra, toda clase de judíos. Incluso caraítas en Polonia. Había 3 millones. Cuando el holocausto acabó, solamente quedaron 15,000. Y de hecho, la población judía no se ha recuperado aún del holocausto. Lo hará dentro de 20 años si la natalidad judía sigue siendo como es. De que los grupos Haredim pues tienen un montón de hijos, tienen 8 hijos en promedio. En promedio. Porque yo he conocido a Haredim que tienen hasta 12 hijos, o sea, una completa locura. Incluso hubo un rabino que sobrevivió al holocausto. Bueno, en su momento no era rabino, era niño, pero hoy en día es rabino. No sé, creo que ya falleció, porque ya estaba muy mayor el hombre. Y tuvo 20 hijos y tuvo como 200 nietos. O sea, tiene un ejército de nietos ese hombre. Y es una clara prueba de que Israel se repuso de este daño, pero pues aún le falta mucho que hacer. Y en el caso de los palestinos, no les ha tocado ni un pelo en su demografía. Y es por eso que las cifras tan exageradas de Al Jazeera y otros medios son una completa mentira. Porque si realmente la población palestina se hubiera diezmado con esta guerra como tanto les gusta gritar, la población hubiera pasado de 5.7 millones, hubiera pasado a 3, 2, 1 o incluso un puñado de miles. Pero eso no ha pasado. No ha pasado por algo muy simple, porque no hay ningún genocidio. No solamente Israel no tiene los recursos para llevar a cabo algo así, que de hecho hay más árabes que judíos en ese pedazo de tierra que comparten Israel y Palestina.
sino que además no solamente se le vendría todo el mundo encima a Israel si se le ocurriese tamaña tontería, sino que también es algo que va en contra de los valores del pueblo judío. Mientras que a los terroristas de Hamas les da completamente igual meter bombas o armas debajo de hospitales, escuelas y usar a su propia población como escudos humanos. Y aunque muchos quieran negarlo, es una realidad que el propio ejército israelí y que civiles palestinos, incluso civiles palestinos que yo he conocido, me lo han confirmado. Porque es un secreto a viva voz que Hamas se esconde tras asentamientos civiles, los vuelve blancos legítimos de guerra según la ley de guerra, y luego después salen a lloriquear de que no, que mataron a 300 niños, cuando ahí solamente había 4 pelados de Hamas. Y un antisemita podría decir, podríamos decir lo mismo con el Holocausto. Temo que no, porque el Bundesarchiv constantemente hace registros de las víctimas del Holocausto para darle pasaporte alemán a los descendientes de estas víctimas como una muestra de perdón. Así que, y además el Holocausto es el evento histórico mejor registrado de la historia por la cantidad de evidencia documental que hay, tanto del lado de los aliados como de los propios nazis de la Totenkopfbande y del propio Estado alemán, de la Alemania nazi y posterior de la Alemania comunista y la Alemania occidental. O sea, negar el Holocausto a estas alturas como lo hace el Rasha de Ariel Umpierres es porque eres tonto y porque odias a los judíos, no porque seas un pensador crítico. Simplemente eres tonto y quieres hacerte listo. Pero como conclusión, algo que debo siempre remarcar es que los palestinos son personas que están sufriendo. Están sufriendo debido a la incompetencia de Israel a la hora de llevar a cabo esta guerra. Israel ha fracasado miserablemente en sus objetivos. Esta guerra se ha extendido ya casi por 2 años. E Israel no ha logrado sus objetivos. Los secuestrados siguen en manos de Hamas. Y simplemente han muerto muchos soldados en vano. Vamos a ser sinceros, han muerto en vano. Han muerto palestinos en vano. Que sí, que han acabado con los líderes de Hamas. Eso está re bien. Pero mientras la mentalidad de los palestinos no cambie, de nada va a servir que les maten al líder de Hamas de turno. Pero el otro día mataron a Mohamed Sinwar. De nada sirve. Así que algo que yo le pediría a los oyentes, en caso de que sean creyentes, es que oren no solamente por los palestinos, sino que también oren por Israel. Oren por Israel para que tenga prudencia y sabiduría, y por los palestinos para que tengan no solamente prudencia y sabiduría, sino que también sentido común, para que logren salir de este círculo vicioso que es el radicalismo islámico. Sin nada más que decir, bueno, sí tengo una cosa más que decir, que debería darle vergüenza a la gente que apoya la causa palestina que llamen a Hamas luchadores por la libertad o resistencia. Ellos no son resistencia, son títeres de Irán. Son títeres de Irán, son títeres del Ayatollah, así como ustedes, que son los sugar babies del Ayatollah. Debería darles vergüenza. Y ya como último voy a decir, Kahanet Sadak.